7 de la tarde con 8 minutos, volvemos con Noticias 24. ¿Qué tan efectivo es el Remdesivir? La gripe porcina podría convertirse en pandemia. Para despejar estas y otras dudas, estamos con Jonás Schneiderman, virólogo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Schneiderman, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor, preguntarle por, primero que todo, cuál es su evaluación sobre los números que hemos conocido los últimos días, la baja en el número de contagios, también en la positividad. ¿Cómo evalúa usted estos números? Algunos desde la autoridad han hablado de leve mejoría. ¿Usted cómo evalúa estos números? Mira, yo quiero recordarles que hubo un momento de la pandemia en la que ya se habló de que habíamos llegado a una meseta y a la larga la historia mostró que esa meseta no era tal. Por lo tanto, mi llamado es a la cautela. La impresión que yo tengo es que todavía son muy pocos días con el número de casos reportados como para poder afirmar que estamos llegando a un momento de control de la epidemia o que estemos llegando al máximo. De hecho, los modelos matemáticos más completos que yo he podido observar apuntan a que todavía no estamos en el pic de la epidemia, que todavía vamos a pasar por un periodo importante con déficit de capacidad hospitalaria. Así que mi llamado es a la cautela. Yo todavía pienso que es demasiado temprano para poder hacer la afirmación que se estaba haciendo en las últimas horas. Doctor Schneiderman, hoy día conocimos un informe de la Organización Panamericana de la Salud que ha dado cuenta justamente en el sentido de lo que usted nos cuenta, este término de pico, cuándo alcanzaremos el punto más alto. Decía la OPS, por lo menos a mediados de julio. Ellos ubicaban por ahí la fecha de cuándo podríamos alcanzar este pic. Mira, lo que hay que tener en consideración es que no en todas las partes del mundo ese momento va a ocurrir simultáneamente. De hecho, si nos ponemos a analizar solamente al país, a Chile, nos podemos dar cuenta de que la dinámica está ocurriendo con distinta cadencia en distintas latitudes del país. Lo que está ocurriendo en la región metropolitana es distinto a lo que está ocurriendo en la Araucanía o lo que estamos viendo en Calama. Y por lo tanto, el momento máximo de mayor demanda hospitalaria, ¿no?, y de mayor déficit de atención, que es lo que finalmente le afecta a nuestra población, no necesariamente va a ocurrir al mismo tiempo. Las estimaciones nuestras es que en la región metropolitana seguramente el momento máximo, el pic de la epidemia, no va a ser antes de finales de julio efectivamente. Ahora, la falta de unidades de paciente crítico en los hospitales, probablemente eso va a perseverar aún más en el tiempo. Hay que recordar que los modelos epidemiológicos hablan de que el mismo número de casos que se tuvo hasta el momento del pic, por lo menos se tendrán a posteriori, en la segunda mitad de la epidemia, y por lo tanto, si ya llevamos varias semanas con déficit de atención hospitalaria, vamos a tener un equivalente de número de semanas posterior al máximo de la epidemia. O sea, para usted claramente, recojo de sus palabras, esta caída en el número de contagios, esta caída también en la positividad, no va para sacar ninguna conclusión ahora. Todavía es muy precoz. Respecto al porcentaje de positividad, yo quiero insistir en el hecho. O sea, la OMS recomienda que las medidas recién pueden empezar a relajarse en lo que atañe al control de la epidemia cuando la positividad va por debajo del 10%. Nosotros estamos hablando de 29% de positividad en los test. Eso quiere decir que todavía tenemos mucha gente que está siendo contagiada y para que no nos estamos enterando de que está contagiada. Por lo tanto, sí, todavía falta un buen tiempo, me temo todavía. Doctor Schneiderman, otra conversación que ha estado arriba durante los últimos días tiene que ver con la inmunidad. Por ejemplo, ayer conocimos, no sé si usted lo conoció, el caso del senador Manuel José Sandón. Se comentaba ayer, no hay claridad respecto a una reinfección, si es que el mismo cuadro que él cruzó hace algunas semanas evoluciona obviamente en un cuadro más grave. ¿Cómo ve usted este tema de la inmunidad, perdón? Un tema que ha atravesado el tema, estas prácticamente 100 días de cuarentena que llevamos en diferentes comunas en el país, la inmunidad, este carné COVID, alguna vez que también se conversó. ¿Cómo ve usted el tema?
Mira, es interesante porque yo trabajo en el Instituto de Ciencias Biomédicas, donde inclusive al interior del instituto tenemos muchas veces divergencia de opinión respecto a cómo se va a desarrollar finalmente este fenómeno de la inmunidad. A mí me gustaría llamar la atención al hecho de que para poder tomar políticas públicas de salud, es importante tomar en consideración lo que ocurre en la mayor parte de los casos y no en la excepcionalidad de los casos. Hasta este momento pareciera que la mayor parte de personas que se infecta eventualmente va a lograr tener un periodo, posterior a su recuperación, un periodo de protección, de inmunidad. ¿Sí? Todavía hay polémica respecto a si acaso esa inmunidad después se pierde y por lo tanto se abre un espacio, una puerta para volver a infectarse. Lo que sí sabemos de la literatura internacional es que se pudo mostrar que muchos de los casos que se pensaron que eran reinfecciones, en realidad se trataban de dos tipos de escenarios, o pacientes que en realidad no se habían recuperado completamente de la primera infección, que es la interpretación que yo tengo de lo que pudo haberle pasado al senador Osandón, y la segunda posibilidad es de que eventualmente algunos test de PCR salen positivos por segunda vez debido a que el test lo que detecta es la presencia de ácidos nucleicos virales y no necesariamente de partículas infecciosas del virus. Eso es una sutileza técnica que muchas veces cuesta explicar. Y lo que pasa es que el organismo, cuando está terminando de sanar, eventualmente libera células muertas que contienen ácidos nucleicos virales que terminan dando una reacción positiva en el ensayo diagnóstico por PCR. Así que todavía está por construirse la verdad de lo que va a pasar, pero mucho más crítico que eso en lo que atañe a la inmunidad efectiva es qué es lo que va a pasar cuando efectivamente se hagan los ensayos con posibles nuevas vacunas. Porque si ocurre efectivamente que la inmunidad es de corta duración, podría darse el escenario que, contando con una vacuna, esa protección que la vacuna brinde sea de muy corto plazo, lo que la torna a largo plazo inútil. La verdad todavía se está construyendo. Estamos en ese proceso. Doctor, le quiero preguntar también por los diferentes medicamentos que han salido durante los últimos meses para combatir el coronavirus. En un principio se habló de la hidroxicloroquina, después de la dexametasona, conceptos que uno como ciudadano común y corriente nunca había escuchado y lo va escuchando cada vez más repetido. Ahora es el turno del remdesivir, este antiviral. ¿Qué opina usted de este medicamento? ¿Es efectivo? Y también lo que sucedió hoy día. Estados Unidos que acapara todo prácticamente la producción de este medicamento en el mundo. ¿Puede pasar lo mismo con la vacuna? Que cuando se encuentre una vacuna llegue una gran potencia y diga, todo para mí, me llevo la pelota para la casa. Con el tema de la vacuna es más complicado de predecir. A ver, vamos por partes. Hay que decir que no es la primera vez que Estados Unidos incurre en un comportamiento de esta naturaleza. Yo quiero recordar que el año 2009 Estados Unidos acaparó completamente el oseltamivir, que fue el fármaco que estaba demostradamente siendo útil para combatir la influenza. La mayor parte de variedades de influenza son susceptibles a ser tratadas con oseltamivir, y para el año 2009 Estados Unidos acaparó virtualmente todo los oseltamivir que estaba producido. Entonces, no es la primera vez. Ahora, en el caso del remdesivir, hay que decir que la literatura, yo me tomé la molestia de revisar la literatura hoy día, hay polémica respecto a la utilidad concreta que pueda haber, ¿no? a la efectividad del fármaco. Hay un estudio en China que dice que el remdesivir en realidad fue muy poco o nada útil. Hay otro estudio hecho en Estados Unidos, respaldado por el NIH en Estados Unidos, que dice que lo que hace es mejorar los tiempos de recuperación de los enfermos que empiezan a padecer síntomas. Entonces, se cumple una vez más la máxima. La verdad la estamos construyendo todavía, y lo que sí me gustaría destacar es que en Chile ya hay un precedente de que ante una situación crítica de salud nacional, el gobierno eventualmente puede utilizar la herramienta de lo que se conoce como el licenciamiento compulsorio. ¿Qué significa esto? El remdesivir es un medicamento que solo lo puede producir una empresa en el planeta, de acuerdo a la protección concedida por las patentes que hay encima de ella. Pues bien, lo que eventualmente podría ocurrir si efectivamente se mostrara que el remdesivir puede servir,
es que el día de mañana el gobierno de Chile le diga a la empresa, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a obligarlo a usted a licenciarnos el derecho a producir remdesivir localmente porque es una necesidad nacional. Como les digo, en Chile ya hay un precedente al respecto con un medicamento utilizado para tratar la infección por virus de hepatitis C, y si esto efectivamente ocurre, bueno, eventualmente se podría echar mano nuevamente a esa herramienta. Doctor, también preguntarle por esta nueva gripe porcina descubierta o esta información que llegó desde China. ¿Son esperables nuevas cepas de influenza ahora y en el futuro? ¿Estamos ante una nueva amenaza o todavía es prematuro hablar de eso? Miren, desde que apareció la gripe aviar, ¿no es cierto?, como que finalmente hemos podido hacer carne el mensaje de que es esperable que nuevas variantes del virus de la influenza vayan a aparecer en el futuro. Esta probabilidad aumenta debido al estrecho contacto que hay en algunos países y particularmente en el sudeste asiático con animales que se convierten en una suerte de laboratorio natural de mezcla de algunos virus influenza que permiten entonces la aparición de nuevas variantes que eventualmente pueden infectar al ser humano. De hecho, el hecho de que estemos sufriendo una epidemia de coronavirus nos ha tomado un poco por sorpresa porque lo que esperábamos era una epidemia de influenza, ¿okay? Por lo tanto, la pregunta no es si es que va a haber o no una nueva epidemia de influenza, la pregunta, en realidad la duda es cuándo esta epidemia va a ocurrir. Entonces sí, eso es esperable, pero quiero aclarar que la noticia que nos ha llegado desde China respecto a esta nueva influenza que podría estar apareciendo, todavía está por verse si acaso efectivamente cumple con uno de los requisitos que tiene que cumplirse para la aparición de una nueva epidemia, que es que haya transmisión de persona a persona. Todo indica que eventualmente hay animales de granjas en particular que están siendo afectados por una nueva variante de influenza. Pareciera que tenemos alguna transmisión a humanos, pero la transmisión de humano a humano todavía está por demostrarse, que es lo que finalmente termina provocando las epidemias. Así que estamos expectantes aún. Sí. Si no es ahora, va a ocurrir en el futuro. Doctor Jonás Schneider, muchas gracias por esta conversación muy clarificadora, muy didáctica, a través de la pantalla de TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Unas muy buenas noches.